Muy buenas, yo soy Laura. Yo soy Kevin. Y esto es Mangas y otras viñetas. Hoy les queremos hablar de un manga que hemos descubierto hace poquito, lo acabamos de terminar el primer tomo hace nada, y no queremos tardar en hablarles de él porque es uno de los mangas más violentos y crudos que hemos leído últimamente. Así que antes que nada, recordarles que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, y me gusta porque nos ayuda y nos sentimos más apoyados así. Además que el manga en sí es una historia real porque es una autobiografía. Esto de manga autobiográfico no es nada nuevo, en España mismo nos han llegado varias obras, por ejemplo clásicos como el de Yoshihiro Tatsumi, de Una vida errante, o la autobiografía de Shigeru Mizuki, ambas que nos las ha traído Asti Berry. Y bueno, también con Fandogamia hemos descubierto mi experiencia lésbica con la soledad, que ha abierto la veda a obras como La novia era un chico. Con respecto a las obras que ha mencionado Laura, estas últimas, se nota que son autobiografías de corte más moderno porque tocan temas más peliagudos, más polémicos y también más íntimos y personales de los autores. Y aquí es precisamente donde se encaja esta nueva obra, que bueno, su título es en sí mismo la sinopsis. En japonés es muy largo, así que lo pondremos por abajo, pero vendría a ser algo así traducido como cómo pase de tener androfobia a ser una actriz para vídeos adultos. Que con androfobia, para quien no lo sepa, se refiere a fobia o miedo a los hombres. Nonohara Nasuna es la autora que ha creado este manga. Sí, que cuidado si la buscáis en Google porque las primeras entradas que os van a salir son páginas de vídeos para adultos, así que cuesta un poco todavía encontrar información sobre ella que no sea un vídeo, vamos. El manga es muy turbio, toca temas muy chungos, es devastador el manga. De hecho no nos creíamos que fuese una autobiografía, tuvimos que cerciorarnos varias veces de que efectivamente era lo que le había pasado a la autora, porque nos parecía increíble que alguien tuviese la fortaleza de poner eso, no solo por escrito, sino gráficamente. Es totalmente brutal y queremos poner un gran trigger warning porque para mayores de 18 años, y no solo eso, sino para gente que no se pueda ver afectada por los contenidos de este manga. En plan, si es alguien sensible, que por favor se mantenga alejado. Sí, porque en el manga va a estar tratando temas como la pedofilia, abusos sexuales e intentos de suicidio, así que sí, que tener bastante cuidado con la obra. Porque además, a pesar de que el título puede indicar que es algo como un poco cómico, que se puede tratar de cierto humor, el manga comienza, solo lleva un tomo, de momento son 7 capítulos muy cortos, y comienza con cómo adquiere la androfobia, cómo adquiere el miedo a los hombres. Por lo tanto, empieza con su infancia y es completamente devastadora, o sea, no me voy a cansar de remarcarlo. Sí, de hecho, el autor ha hablado de que es una forma terapéutica, ella quiere también ayudar a las personas que hayan pasado lo mismo que ella, pero actualmente lo que llevamos leído, lo que ha salido de por sí es el primer tomo, y como comenta, es la parte de la infancia, de cómo adquirió ese trastorno. Por lo tanto, lo primero que va a estar tocando ella es muy violento, es explícito, no hay por ahora ningún mensaje positivo que podamos sacar de la obra, es muy traumática. Entonces, aparte de por sí visibilizar sus vivencias, que es algo súper importante, ¿no? Y de por sí, claro que va a ayudar a las personas que han sufrido lo mismo, la lectura en sí de la obra por ahora es muy traumática y no sería para nada recomendable para alguien que haya sufrido esos abusos. De hecho, la propia autora lo pasa mal escribiendo el manga, lo ha dicho en algunas entrevistas, que si bien cuando tiene el Nemu, que el Nemu viene a ser el borrador final que se le entrega al editor, si bien cuando tiene el Nemu ya está bien, mientras escribe las líneas de la trama, lo hace llorando constantemente. De hecho, no sabemos hasta qué punto le está ayudando a ella la creación de este manga, porque lo que sí ella ha hablado en redes sociales es que está pasando por una depresión bastante horrible. Y lo dicho, en plan, al principio del manga, incluso las primeras viñetas, parece que el manga se va a enfocar en algo un poco tema humorístico, o lo va a ver desde un punto de vista de humor, pero los primeros capítulos, lo que hay hasta ahora, es muy dramático, muy devastador, así que queremos ver cómo evolucionará, a ver si realmente después cogerá otro cariz. En cuanto al apartado técnico, el dibujo es bastante simple, no es un dibujo profesional, se nota que es bastante primerizo, y de hecho también podemos notar esos inicios que tuvo en Manga Kingdom, o sea que estaba enfocado a salir de forma electrónica. Sí, bueno, el dibujo realmente es malo, no
no es un buen dibujo, pero bueno, la historia se sostiene por sí sola, el dibujo podría ser 1000 veces peor y la historia seguiría valiendo lo que vale. Entonces, se nota que es la primera obra de la autora, porque bueno, tiene una obra más corta que publicó hace años, creo que antes de que empezase en la industria de los vídeos para adultos, pero y aunque en el manga mismo demuestra que ella ha tenido siempre vocación de mangaka, se nota que es un dibujo que no es todavía como profesional, en plan, es el dibujo de una primera obra. En cuanto a la periodicidad, sale cada mes, de hecho el cuarto viernes de cada mes, actualmente tenemos los 7 primeros capítulos. Y bueno, pese a que empezó en digital, ha hecho una colaboración con una editorial, con Comic Bunch, y actualmente se publica también en papel. De hecho está el primer tomo en físico y nosotros tenemos ganas de adquirirlo porque al final estas obras son muy difíciles que nos lleguen y buscaremos como sea a ver si en Amazon o por algún lado pues, nos puede llegar el tomo, porque nos gustaría apoyar a la autora, en plan, no es como una autora que empiece en una revista grande, por lo tanto son autores que a veces necesitan más apoyo también por de dónde vienen. Sí, de hecho ella por redes sociales había hablado de que estaba costándole un poco que se adquiriera el tomo por el tema del COVID y tal, así que también está en formato Kindle, así que les vamos a dejar debajo también en la cajita de descripción la página que nosotros hemos encontrado de Amazon donde se puede adquirir. Con respecto a la autora, esta ha dejado la industria para los vídeos adultos, hasta donde sabemos, lo dejó en abril de este año, hace muy poco. Nonohara Arasuna, que es bastante activa en redes, ya ha hablado de que, bueno, no sabemos si se quiere seguir dedicando a los vídeos adultos, pero lo que sí ha afirmado es que se quiere dedicar al manga erótico y además también está siendo primeriza en el tema del cosplay. Sí, bueno, y a alguien como ella nos interesará mucho ver qué obras va a sacar. Nosotros tenemos muchas ganas de la continuación de esta obra, pero también pues si va a sacar manga erótico o de otra clase, porque alguien con su bagaje, con sus historias, pues seguro que tiene muchísimo que aportar al manga, así que es una autora a tener en el punto de mira. Y bueno, si se leen la obra o si ya se la han leído y nos quieren comentar algo sobre ella, lo que sea, nos lo pueden dejar en los comentarios, que nos ayuda muchísimo que nos dejen comentarios, que le den like, que se suscriban y poco más les tenemos que comentar. sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.